escucho que el vato dice, a ese güey córtenle la cabeza. No mames, güey, yo todavía, güey, ¿cómo que córtenle en la cabeza, güey? Te estás equivocando, carnal, por favor. Entre gritando, llorando, pidiendo auxilio, súplica, todo, güey. Lo que acabas de escuchar son las duras experiencias de un hombre que fue secuestrado por sicarios mexicanos. Hay miles de motivos por los que estos criminales podrían tomarte de rehén. Pero la verdadera razón es peor aún. Un error. Se equivocaron de persona. El nombre de la víctima es Jonathan y sufrió en carne propia los salvajes métodos de tortura que emplean los asesinos narco, a tal punto que le cortaron el cuello con un cuchillo de cocina. El desprecio por la vida humana es absoluto y queda demostrado en este tipo de historias de personas simples que nada tienen que ver con el crimen organizado, pero que aún así sufren la brutalidad de ese mundo. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a conocer 3 casos similares, cada uno repleto de detalles grotescos que pintan un retrato tenebroso de México. Me agarran de la greña, güey, y nomás siento, güey, que me dan en el cuello con un cuchillo, güey. Me empezaron porque no tronaba, entonces me empiezan a dar y tras, güey, cuando yo siento que truena la piel, güey, mi reacción fue hacerme el muerto, güey. La terrorífica historia de Jonathan Velázquez, un comerciante oriundo de Jalisco, México, comenzó el 4 de enero de 2020. En aquella fecha, a modo de celebración para recibir al Año Nuevo, él y sus amigos acudieron a un evento masivo de música electrónica en Tulum, estado de Quintana Roo. El plan del grupo era quedarse varios días, ya que la fiesta iba a ser extensa y querían ver a todos los artistas, como también recorrer la ciudad. Desgraciadamente, en la noche del 4 de enero, sus planes se vieron arruinados. Mientras disfrutaban de la música, tuvieron la mala fortuna de cruzar caminos con un grupo de sicarios narco. Los criminales los confundieron con sus enemigos. Encañonaron a Jonathan y a uno de sus amigos en la zona de los baños y los obligaron a alejarse de la fiesta a punta de pistola. Una vez que estuvieron a buena distancia de la gente, los sicarios empezaron a interrogar a los 2 prisioneros. Les pidieron que muestren sus pertenencias, en particular sus billeteras y celulares. No solo para tomar posesión de los billetes que encontraran, sino también para evaluar si eran gente de dinero relacionada al mundo del trasiego de estupefacientes. El amigo de Velázquez abrió su billetera y dejó ver una buena cantidad de dólares, los cuales estaban reservados para pagar la estadía y otros viajes de sus vacaciones. Por supuesto, los narcos no creyeron ni una sola palabra. Escuchemos el testimonio de Jonathan, quien narra en primera persona aquella infame pesadilla vivida en Tulum. ¿Y de dónde traes tanto dinero? Pum, la primera cachetada. No, güey, pues yo trabajo en Obregón y no sé qué. ¿Y qué es Obregón? Obregón es un lugar aquí de Guadalajara donde venden ropa y venden mercancía de muchas cosas, güey. Entonces, no, güey, pues yo vendo ropa y no se hagan pendejos. Ustedes son del grupo Elite del Mencho. Pues aquí son del grupo Elite de Jalisco y aquí el grupo Elite de Jalisco no vale madre. Los narcotraficantes confundieron a los 2 amigos con nombres de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación o CJNG. Desde hace años, esta organización es la principal competencia del Frente de Sinaloa a la hora de dominar el negocio en México. Se trata de un contendiente poderoso con miles de soldados y sicarios a su disposición. Pero semejante despliegue trae consigo también muchas enemistades y odios. Es por eso que a lo largo y ancho de México funcionan numerosas células delictivas que colaboran con Sinaloa para cazar y destruir al CJNG. Jonathan trató de tranquilizar a sus captores afirmando que él era un simple trabajador comercial sin ningún tipo de relación con el mundo de las drogas o la vida ilegal. Les mostró su recibo de sueldo, sus planes para el fin de semana e incluso las fotografías del teléfono celular para asegurarles que era un tipo común y corriente.
Esto último fue un grave error que por poco lo envía a la tumba, a él y a todos sus amigos. Entre las fotos del teléfono se encontraba una de un paquete que parecía pertenecer a un cargamento de cocaína. Los sicarios se alertaron por la imagen y lo interrogaron al respecto. Él trató de explicarles la verdad. Era un regalo de cumpleaños envuelto a modo de broma. Jonathan tomó la foto porque le hacía gracia, pero ¿cómo podía convencer a sujetos armados con rifles de asalto, paranoicos y probablemente muy drogados? Era una tarea imposible. Los sicarios volvieron a brutalizarlo hasta deformarle por completo el rostro y la cabeza. Cada golpe lo acercaba más a una muerte dolorosa. Yo nomás sentía la cabeza, güey, que me brincaba. Yo ponía las manos así, güey, por favor, por favor. Me quebraron el hueso de aquí, tengo unas placas de las dos manos. Y pues mi cabeza la tengo bien, pues bien abierta, güey, bien unas cicatrices enormes, güey. Y pues nos paraban. Y párese, cabrón. Y ya con la sangre, güey, yo ya no veía. De tanta sangre que me salía de la cabeza, yo ya no veía. Y ya hasta le hacía así porque de verdad no veía. Me ardían hasta los ojos de que la sangre me entraba, güey. Mientras la sangre chorreaba por su cara, Jonathan imploraba por su vida. Los sicarios no demostraron ningún tipo de compasión. Estaban completamente convencidos que habían atrapado al grupo élite del Mencho y como tal, debían ser ejecutados de la forma más salvaje posible. Primero torturas, luego paliza. Finalmente, cuando los cuerpos de sus prisioneros estuvieran totalmente rotos e irreconocibles, sería momento de cortarles el cuello como animales en la línea de faena. Para ese entonces ya eran como 12 cabrones, güey. Y los 12 nos tiraban y nos pegaban y nos sacaban del baño y luego nos metían y nada, güey. Fue como una hora y media de puros madrazos. Yo la verdad a mi compa lo veía y yo decía, no mames, güey, pues ya, güey, ahorita va a valer madre, ¿no? La paliza continuó por largo rato, mientras los sicarios corroboraban la identidad de los hombres, o mientras aguardaban por una orden clara sobre cómo actuar con esos presuntos miembros del CJNG. Eventualmente, un superior arribó a la escena, los observó con asco y sin ningún tipo de consideración por la súplica de Jonathan, ordenó a sus hombres que les cortaran la cabeza. Escuchar esas palabras congeló la sangre de los cautivos. En un segundo, toda su vida pasó frente a sus ojos a medida que el filo de los cuchillos se aproximaba a sus gargantas. Que llega un morro y me agarra de las greñas. Pues no podía, güey, porque era un cuchillo chiquito de sierrita, de esos de madera, de esos de cocina, güey. Entonces me empiezan a dar y tras, güey, cuando yo siento que truena la piel, güey, mi reacción fue hacerme el muerto, güey. Luego del primer corte, cuando sintió su carne despedazarse, Jonathan apeló a la vieja y conocida técnica de hacerse pasar por muerto para evitar que continúe el tormento. El sicario no insistió demasiado, ya que la golpiza que le habían propinado previamente era suficiente para acabar con la vida de cualquier persona. Resultaba lógico que falleciera ante el primer corte en el cuello. Sin embargo, faltaba un detalle más en esta historia de horror. Y cuando yo ya no puse resistencia, dijo, este güey ya se murió, y me lo clava en la espalda, güey. Me lo deja clavado y yo alcanzo a escuchar que gritó, ya estuvo, ya están muertos, vámonos, vámonos, vámonos. Y se van corriendo. Yo quedé con la cabeza así, güey. Y quedé con la cabeza así, viendo a mi amigo, güey. Entonces, cuando dicen, ya estuvo, ya están muertos, se van todos corriendo, güey. Los veo, güey, eran 12, 15 cabrones. Una vez que los sicarios se retiraron del lugar, el hombre usó sus últimas fuerzas para acercarse a su amigo, quien aún estaba con vida, respirando con gran dificultad. Los narcos habían dejado sus pertenencias en el piso, así que pudieron utilizar uno de los celulares para pedir ayuda médica. Al cabo de unos minutos, una ambulancia arribó y encontró a los dos sujetos cubiertos de sangre. El protagonista de este caso aún llevaba el cuchillo clavado en su espalda como recordatorio del encuentro cercano con la violencia organizada. Yo no me acuerdo, la verdad, güey. A mí dicen que el paramédico me hizo unos torniquetes en la vena, en la yugular, porque mi yugular la cortaron, güey.
O sea, yo ahorita ya no tengo la yugular porque sí me alcanzó a cortar, güey. Entonces yo me estaba desangrando y que para que no me desangrara más, me hicieron un torniquete. Afortunadamente, tanto Jonathan como su amigo pudieron recuperarse de la paliza y las torturas, pero esa noche dejó secuelas graves en sus cuerpos. Hasta el día de hoy recuerdan con miedo las horas que permanecieron secuestrados por sicarios que quisieron cortarles la cabeza. El próximo caso que conoceremos ocurrió en la región más peligrosa y con mayor cantidad de secuestros de todo México, Tamaulipas. Su triste fama tiene un motivo. Allí se han registrado algunos de los ataques narco más sanguinarios de la historia, y se sabe que hay por lo menos media docena de células delictivas en funcionamiento a lo largo del estado. En cuanto a la historia de Ivette Saldívar, una joven madre soltera que pasó 15 días en cautiverio, fue el Cártel del Golfo quien se encargó de transformar su vida en un infierno. La muchacha narra que el 11 de marzo de 2013 ella y su hija fueron raptadas por sicarios que ingresaron a su vivienda. Todo ocurrió de repente, con la violencia y la brutalidad típicas de estos secuestros extorsivos. Los criminales no tuvieron ningún tipo de reparo al atacar a una joven madre con su pequeña. Escuchemos el relato de la protagonista. Escucho como un golpe muy fuerte. Volteo y ya había 3 personas, 3 hombres adentro de mi casa. Uno apuntándole a mi hija, otro apuntándome a mí y el otro pues al lado de el que me estaba apuntando a mí. Los delincuentes las rodearon de inmediato y obligaron a Ivette a subirse a una camioneta con su hija en brazos. Era el comienzo de la pesadilla. Durante horas viajaron a bordo del vehículo. Sus captores le ordenaron que mantuviera la cabeza gacha y que no les dirigiera la palabra. La mujer estaba petrificada por el miedo. Desde afuera del rodado llegaban gritos, golpes e incluso cada tanto se escuchaba algún disparo. Ivette está segura de que la camioneta tuvo que atravesar territorio enemigo con ella a bordo, y es por eso que los secuestradores estaban nerviosos y con armas en sus manos. Sobre los meses previos a su cautiverio, Ivette recuerda que Tamaulipas era una zona caliente con una salvaje guerra en marcha que enfrentaba a 2 de las principales organizaciones narco del país. Era el Cártel Nueva Generación y el Cártel del Golfo. Que había una guerra. Ajá, que había una guerra entre ellos y hasta en los Zetas. De hecho, se escuchaba, o sea, todo eso. Se peleaban como que las plazas y todo, y había gente de todas partes. Pero pues, uno como que dice, pues si no andas en ese rollo, porque yo así lo pensaba. Dije, si yo no ando en esas cosas, o sea, como porque a mí me va a pasar algo. En el primer día que pasó secuestrada, la joven madre descubrió que se encontraba en poder de uno de esos frentes, el Cártel del Golfo, un grupo con casi 100 años de historia en México. A través de los años, esta organización ha encontrado formas de reinventarse, sumando nuevos sicarios y recurriendo a otros negocios ilícitos más allá de la venta de cocaína, marihuana y armas de fuego. ¿Cuál era el nuevo mercado en el que buscaban incursionar? La venta de mujeres para la trata de esclavas sexuales. Así, Ivette fue secuestrada para ser ofrecida al mejor postor. La muchacha pasó la mayor parte de su cautiverio en una suerte de casa de seguridad donde se alojaban a varios prisioneros, pero también servía de punto de encuentro para los sicarios del Cártel del Golfo. Si bien no recibió torturas, allí Ivette fue testigo de las atroces actividades del grupo. Tanto golpizas a aquellos que no cooperaban como también por el simple divertimento de los asesinos. Era común ver el traslado de adolescentes que serían transformadas en esclavas en prostíbulos ilegales. A la joven madre le resultaba imposible no pensar que ese sería su destino. No tenía esperanzas en que su familia o la policía pudieran rescatarla, ya que también vio con sus propios ojos el armamento que ostentaban los captores. Rifles, ametralladoras y pistolas de todos los calibres. Se trataba de un auténtico ejército listo para sembrar el caos y la destrucción en México.
En una oportunidad, Yvette recuerda verlos regresar triunfales luego de disputar una plaza con una célula enemiga. Y empezaron a llegar muchas camionetas. Muchas. Y fue formando como un círculo. Entonces, pues, se empezaron a bajar, pues, todos los trabajadores, o sea, todos los sicarios, encapuchados, y todo ese tipo de personas. Entonces, pues, estaban tomando, estaban celebrando, o sea, que habían ganado. Y yo no entendía que habían ganado. O sea, nunca me pasó por la cabeza. Pero mencionaban mucho que habían ganado como que la plaza. Que por fin habían, pues, quitado a un comandante que le decían Gringo. A medida que pasaban los días, la única preocupación que quedaba en la mente de Yvette era asegurar la supervivencia de su hija. Por eso trató de idear distintas formas de entregarla a alguna persona que pudiera cuidar de ella. La muchacha ni siquiera pensaba en ella misma, sino que deseaba que su pequeña pudiera huir del mundo oscuro que las rodeaba. Siento que me van a matar. Le dije, yo siento que no voy a salir viva de esto. Y ahorita ya como que estoy perdiendo las esperanzas porque en realidad no les veía como ganas de quererme dejar ir. En una ocasión, sus captores aceptaron llevarla a un hospital para tratar un cuadro febril de la niña, quien enfermó debido a la mala alimentación que recibía. Dentro del sanatorio, Yvette trató de entregarle la infante a una enfermera, pero ella rechazó la propuesta. La profesional sabía muy bien quiénes eran los hombres que acompañaban a la chica y entendía perfectamente el riesgo a que se prestaba si accedía a cuidarla. Fue entonces que Yvette comprendió que la única manera de asegurar la supervivencia de su hija era escapar junto con ella. En un momento desesperado, Yvette trató de negociar con un comandante del grupo criminal, ofreciendo una gran suma de dinero, su automóvil e incluso una propiedad a cambio de su liberación. En la negociación intervino la madre de la muchacha, quien aceptó todas las demandas de los delincuentes. Finalmente, tras 15 días en la más profunda oscuridad, la muchacha y su pequeña bebé fueron liberadas, aunque las memorias de ese tortuoso período las seguirán por mucho tiempo. En sus entrevistas, Yvette trata de no brindar demasiados detalles que puedan comprometerla en el presente, dejando en claro que su vida estará por siempre marcada por esa experiencia. Es momento de pasar al último caso de secuestro y tortura que analizaremos en esta entrega. Para ello tenemos que trasladarnos desde Tamaulipas a Jalisco, tierra del antes mencionado Mencho y de su poderoso grupo, el CJNG. Lo más increíble de esta historia es que todo comenzó por redes sociales con una simple venta entre miembros de una conocida aplicación. El 28 de mayo de 2021, Samuel Soto López fue visto por última vez en la colonia Bosques del Centinela en Zapopan, estado de Jalisco. Aquí acordó un encuentro con un usuario de Mercado Libre para hacer la entrega de un celular que Soto López estaba vendiendo. Desde el principio, Samuel tenía un mal presentimiento sobre el asunto, tanto así que evaluó mandar su ubicación en tiempo real a un amigo en caso de que ocurriera algo extraño. Lamentablemente decidió no hacer caso a sus instintos, y eso fue lo que lo puso a merced de los peores criminales de México. Bajó de su auto y se dispuso a saludar al hombre con quien había acordado encontrarse. Sin embargo, Samuel Soto López fue recibido con una violencia inesperada por quien presuntamente iba a comprar su teléfono. Me corta cartucho en la cabeza, entonces yo me quedo en shock. Dije, pasó lo peor por mi cabeza. Dije, aquí están las llaves. No, súbete. Y yo dije, no, yo voy a correr. Corro para una esquina y salen otros dos. Sale una Explorer gris. Se bajan 3 tipos y me cortan cartucho. Corro para la última salida que yo tenía. Igual, otro carro gris. Era un Jetta. Y me cortan cartucho. Entonces yo grité, yo pataleé, yo hice de todo. Una vez neutralizado, el rehén fue subido a una camioneta en la que fue trasladado a una casa de seguridad, donde se alojan a los sujetos secuestrados.
El camino fue tortuoso, con palizas constantes, insultos y el miedo de estar marchando hacia una muerte segura. Entonces me encueraron ahí, me quitaron la ropa ahí mismo, me subieron a punta de cachazos y me noquean. En ese momento yo medio despierto, atolondrado. En la camioneta yo estaba esposado ya, había mucho olor a marihuana y ya me iban golpeando todavía, ¿no? Yo lo único que les pedía era que me dejaran, que yo no había hecho nada, que porque a mí, que mi mamá era diabética, que no me hicieran esto, que yo estudiaba. Y lo único que decían ellos era, cállate, hijo de tu puta madre, ¿no? Entonces... Si bien Samuel no tiene conocimiento sobre qué organización lo tomó como prisionero, él sospecha que por el nivel de armamento y la cantidad de sicarios, se trataba del mítico y temido CJNG. Lo cierto es que los presuntos soldados del Mencho lo trataron con un desprecio y una violencia increíbles. Las palizas fueron constantes, hasta tal punto que Soto López perdió varios dientes. Además, sufrió la fractura de varios de sus huesos durante las sesiones de violencia a las que fue sometido. Al igual que en el primer caso, los sicarios interrogaron a su víctima para saber a qué se dedicaba, dónde vivía, cuáles eran sus ingresos y por qué tenía celulares a la venta. En este caso no creían que Samuel fuera miembro de una banda enemiga, pero sí que podía ser integrante de una familia adinerada, la cual podría pagar una gran suma por la devolución del muchacho en una sola pieza. De lo contrario, si sus parientes no obedecían, los narcos procederían a entregar a Soto López por partes, enviando porciones mutiladas de su cuerpo hasta que el rescate fuera abonado. En el transcurso de los días que estuvo detenido, aunque estaba vendado, Soto López pudo identificar que ingresaron más personas dado que les hacían preguntas similares a las que él había respondido. Entonces, yo de ahí ya no recuerdo nada porque me noquearon y yo solo recuerdo que empecé a temblar. Entonces yo deduje días después que era una convulsión. Entonces despierto horas o un día después, no recuerdo, y escuchaba yo cómo iba llegando más gente y le hacían las mismas preguntas. Entre las prácticas violentas que presenció, Soto López narró que los hombres quemaban la carne de las personas con cigarros y metales al rojo vivo. El resultado de esa tortura eran gritos de dolor de las pobres víctimas. Para apaciguar ese morboso espectáculo y evitar ser identificados, uno de los jefes ordenaba que pusieran música a todo volumen. El ritmo de la cumbia y los corridos tapaban los alaridos moribundos de decenas de personas. Lo más tenebroso es que a modo de tortura mental, le indicaron a Samuel que la única manera de seguir con vida era uniéndose al cártel. Para probar su valor debía pasar una salvaje prueba de iniciación. Mutilar a una persona. Arrebatar un trozo de carne humana le valdría el bautismo dentro del mundo de los sicarios narco. Me ponen un cuchillo era como una sierra chiquita en la mano y me dice, córtale el busto y te vas con nosotros. Y yo le dije, no, prefiero que me maten ustedes. Y me noquea y me hace ver cómo lo hacía. Al rechazar la invitación se reanudaron las palizas, lo que se sumó a la falta de alimento y agua. Viendo que Soto López era inútil muerto, los secuestradores le ofrecieron un trato. El joven les entregaría su auto, su casa y miles de dólares en efectivo a cambio de su libertad. Si intentaba denunciarlos, lo perseguirían a él y a su familia. Si reportaba el vehículo como robado, lo ejecutarían. Temblando de miedo y aferrándose a su única chance de sobrevivir, el hombre aceptó. Le informaron que en los próximos días sería liberado para cumplir su parte del trato, pero no sin antes dejarle un recuerdo personalizado al estilo narco. Me dijeron, ya te vas, gordo, te vamos a dar una calentadita. Entonces a mí esa calentadita me la dan de la cintura para arriba. Me empiezan a golpear, me reventaron los dos oídos, me dieron un cachazo y me abrieron. Y yo ya me fui y dije, ya...
me despedí de todo y ya. Yo despierto así todo hinchado y dije, no manches, estoy vivo. Samuel Soto López finalmente fue liberado el 13 de junio de 2021 con el cuerpo destrozado y el rostro prácticamente irreconocible por los golpes y las quemaduras. Caminó durante varias horas hasta llegar a una tienda de autoservicio donde solicitó una ambulancia. Tras recuperar su libertad, se enteró que tenía principios de gangrena en una de sus piernas, la cual por suerte pudo salvar de la amputación. En cuanto a su deuda con el crimen organizado, el hombre tuvo que buscar asilo político en Estados Unidos y huir de su tierra natal junto a su familia. La verdad es que, híjole, no hay día que despierte y cualquier cosita me pica, ¿no? Híjole, como ver un tren. Cambié. Yo ya no soy el mismo. La verdad que cuando te secuestran me di cuenta que sí te matan. Sí matan parte de ti. El secuestro sigue siendo una de las actividades criminales más frecuentes y peligrosas en México. Actualmente se siguen produciendo hasta 3.3 secuestros en promedio al día en suelo azteca, según los últimos datos contabilizados por la Asociación Alto al Secuestro. Solo en el primer bimestre de 2024 se han registrado 141 desaparecidos, un incremento del 14,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las bandas vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico no solo secuestran mexicanos, sino también a migrantes del resto de Latinoamérica en su paso hacia Estados Unidos. Los expertos señalan que esta actividad criminal se ha convertido en parte del menú de violencia de los cárteles. El secuestro es un fenómeno que adopta muchas modalidades. Por un lado, existe un secuestro con fines económicos contra integrantes de la élite empresarial, de la clase política o personas de clase media alta, cuyos responsables son secuestradores que se dedican a esta actividad. Estos secuestros con fines de extorsión buscan obtener ganancias económicas, influir en decisiones empresariales u obtener algún tipo de ventaja comercial. Por otro lado, también se encuentran secuestros con fines de explotación sexual, es decir, hacia jóvenes entre 15 y 25 años, tanto mexicanas como de otros países latinoamericanos. Al día de hoy esta problemática parece no tener solución. Día tras día se suman nuevas víctimas al flagelo y desgraciadamente no todas tienen la suerte de salir con vida para contarnos sus experiencias. Somos el cártel de Sinaloa. Al Chapo nunca se le dice que no. Y para lección, esto es lo que recibes. Le dio un machetazo a la niña, le cortaron la mano. El padre, al momento de querer defender a su niña, lo mataron. Le metieron 2 tiros. El relato de este hombre resulta horripilante, pero no por eso menos real. Es que en México la humanidad y el respeto por la vida han sido pulverizados por organizaciones terribles como el Cártel de Sinaloa. Ese imperio narco no solo comercializa miles de kilogramos de cocaína, sino también la vida de cientos de migrantes y de personas inocentes que se ven envueltas en torturas y masacres. Hoy vamos a conocer algunos de los crímenes más brutales perpetrados por el Chapo Guzmán y su gente. 3 delitos repugnantes que llegan hasta nosotros en forma de testimonios y grabaciones que congelan la sangre. Comencemos. ¡Y va a pasar! Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizos. El crimen organizado en México es un problema que afecta no solo al Estado y a las fuerzas de seguridad,
sino también al pueblo, el cual sufre las consecuencias de la presencia de esos grupos en carne propia. El más grande y poderoso de todos es desde hace décadas el Cártel de Sinaloa, fundado por Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Ese nombre se volvió sinónimo de liderazgo delictivo y de increíbles escapes desde las prisiones de máxima seguridad. Pero un reino narco no se construye solo con ingenio y personalidad, sino también siendo implacable y derramando sangre inocente. La primera historia que conoceremos hoy es la de Samuel, un hombre de origen mexicano que desde hace tiempo se encuentra exiliado en los Estados Unidos, lejos de su familia y de sus seres queridos. Es que actualmente se encuentra en un programa de protección a víctimas del narcotráfico luego de un brutal encuentro con el Cártel de Sinaloa. Su vida comenzó de una forma muy diferente, trabajando con su familia y soñando con un futuro próspero. Mi sueño fue ser un doctor, pero por situaciones económicas y todo eso no pude lograrlo porque éramos muchos hermanos y también no había afluencia de dinero. Me tuve que salir de mi pueblo con ayuda de mi tío porque estaba siendo físicamente maltratado. Yo pensé que estando en otro lugar iba a estar mejor, ¿verdad? Decidí abandonar a mi familia. El tío que me estaba ayudando lo mataron. Historias como la de Samuel abundan en México. Un tío muerto, un primo desaparecido, un hermano que se metió en los negocios turbios del narcotráfico y nunca se volvió a saber de él. Esos relatos de terror son tristemente usuales y pintan un contexto de pesadilla en el que personas como Samuel no tienen más que esperar en su futuro que dolor. Por fortuna, Samuel pudo escapar de ese trauma inicial yendo a Estados Unidos como un inmigrante ilegal. La travesía para llegar a la tierra de la libertad fue dolorosa, pero lo logró. Allí no podía tener documentación, por lo que la oferta laboral era escasa y casi siempre mal paga, pero era un costado que estaba dispuesto a afrontar con tal de mantenerse lejos del crimen. Su plan era ahorrar dinero para enviarle a su familia y así poder reunirse con ellos. Sin embargo, eso se vio trunco. En una tarde fue detenido por la policía ya que una de las luces de su camioneta estaba rota. De inmediato se hizo evidente que era indocumentado, por lo que fue arrestado y trasladado a una zona limítrofe por personal de la Guardia Fronteriza. Cuando se encontraba a poca distancia de su México natal, los oficiales lo abandonaron a su suerte. En realidad no lo estaban dejando a solas, lo estaban entregando a él y al resto de los inmigrantes a las fauces de una bestia poderosa e infame: el Cártel de Sinaloa. Media docena de sicarios interceptaron al grupo y los guiaron hacia una parte alejada del desierto limítrofe entre México y Estados Unidos. Sacó una pistola, se levantó su chamarra y nos enseñó una pistola. Nos mandó derecho a un ven. Caminen junto con nosotros porque si tratan de correr, les disparamos. Nos amarraron de manos y pies, nos metieron en una casa grande. Había como un tipo sala, pero ahí había como unas 50 personas. Samuel y el resto de los migrantes fueron trasladados a golpes bajo el oscuro cielo desértico. Después de un rato marchando, llegaron al campamento de los sicarios, un espacio infernal donde se veían herramientas, pero ningún objeto sobre el cual utilizarlas. De inmediato Samuel comprendió que aquellos materiales estaban sucios no con grasa de máquina, sino con sangre de víctimas humanas. Antes de continuar, queremos invitarte a suscribirte a nuestro nuevo canal Geopolítica Global, donde te llevaremos al corazón de los conflictos internacionales, las estrategias militares más audaces y las decisiones políticas que cambian el curso de la historia. Aquí desmenuzamos los eventos clave que acontecen en el mundo con análisis profundos y llenos de intensidad. Te dejaremos el enlace al canal en la descripción y en los comentarios.
Si quieres entender cómo se mueve el tablero del poder mundial, este es tu lugar. Esperamos contar con tu apoyo a través de la suscripción al canal y te garantizo que no te vas a arrepentir. Ahora sí, continuamos con el video. Los sicarios del cártel de Sinaloa fueron claros con las personas que habían tomado como prisioneras. Al igual que a otros migrantes capturados, ellos les demandaban trabajar para el Chapo a cambio de su libertad. Les indican que su labor era sencilla y que era lo mínimo que podían hacer a cambio de la protección que les ofrecía el fundador del Frente Sinaloense. Es que de acuerdo con el relato de los asesinos, la Guardia Fronteriza les permitió huir solo por acción de ese oscuro benefactor. Lo cierto es que para el cártel de Sinaloa, el empleo de la fuerza laboral migrante era un negocio suculento. A unos les estaban con pinzas, les estaban arrancando las uñas de los dedos. A otros con las pinzas les arrancaban los dientes. Dependiendo del peso que pesáramos, es lo que nos iban a cargar. Había gente que le estaban metiendo droga, tomándosela. A mí me pesaron y decían que yo podía cargar 25 libras en la espalda. Hasta este punto estuvimos refiriendo al grupo delictivo como el Cártel de Sinaloa, pero lo cierto es que durante el traslado hasta el campamento de torturas, ninguno de los migrantes tenía idea concreta de qué frente criminal era el que los estaba secuestrando. Sin embargo, los hombres del Chapo no tardaron en presentarse de una manera que se quedará grabada en las retinas de Samuel por el resto de su vida. Se identifican ellos. Nosotros somos el cártel de Sinaloa. Al Chapo nunca se le dice que no. Y para lección, esto es lo que recibes. Le dio un machetazo a la niña, le cortaron la mano. El padre, al momento de querer defender a su niña, lo mataron. Le metieron 2 tiros. Ante tal demostración de salvajismo, el resto de los migrantes secuestrados no tuvo más opción que obedecer las indicaciones del cártel de Sinaloa. Los sicarios querían utilizar a ese grupo de gente para diversas labores, entre las que se encontraban el traslado de cargamentos de cocaína por rutas alternativas y peligrosas. En el caso de que alguno de los migrantes tuviera intención de sumarse realmente a la organización, también podían darle entrenamiento y prepararlo para convertirse en sicario o guardia dentro de la estructura criminal. El cártel de Sinaloa no solo es el más poderoso por llevar más de 30 años en el negocio, también lo es por contar con numerosas tropas, muchas de ellas reclutadas a la fuerza empleando el mismo método que utilizaron para atrapar a Samuel. Después de un tiempo, los rehenes aprenden que la única forma de sobrevivir es seguir la corriente, tomar un arma y luchar contra el enemigo, ya sea fuerza de seguridad o sicario rival. De esa manera se nutren las filas de los cárteles, dejando situaciones de violencia como la que veremos a continuación. De esta manera, migrantes inocentes se transforman en homicidas. La propuesta es clara y terminante. Si no disparas, serás ejecutado, así que más vale que luches con fiereza. Estos reclutas por lo general no tienen experiencia en el manejo de armas de fuego ni en el combate urbano, por lo que suelen ser los primeros en ser abatidos durante los enfrentamientos. Al Chapo Guzmán eso no le interesa. El objetivo es precisamente que sean carne de cañón, elementos descartables para el choque de su primera línea. Su supervivencia no está entre las prioridades. Sin embargo, una de las labores más frecuentes que tuvo que realizar Samuel no era el transporte de sustancias ni el homicidio, sino cargar con los cadáveres de sicarios rivales muertos.
Su misión era llevar esos restos hasta partes alejadas para que los hombres de El Chapo se deshicieran de esas evidencias en los tambores repletos de gasolina que arden por la noche. En uno de esos morbosos viajes surgió la oportunidad de liberarse y escapar del yugo narco. Nos obligaron a cargar unos cuerpos. Íbamos a llevar los cuerpos a un cerro a tirarlos. 3 escoltas nos llevaban armados para que no nos escapáramos. Uno de los que estábamos cargando los cuerpos se la abalanzó a uno de los que iban armados. Mi mente nada más era correr. Me fui hacia abajo a una ladera. Me les perdí. Me iban me dispararon. Pero Dios es grande que no me tocó ningún tiro. Samuel corrió durante horas sin dirección, movilizado por el miedo a ser encontrado por sus captores. Sabía que si caía nuevamente en sus manos, ellos no tendrían compasión. Simplemente lo torturarían y lo enterrarían en una tumba sin nombre en el suelo árido del desierto. Por suerte, la fortuna estuvo del lado de Samuel, quien logró llegar hasta un puesto de vigilancia en la Guardia Fronteriza de los Estados Unidos. Si bien existía el peligro concreto de que esos agentes también fueran corruptos y lo entregaran de nuevo al cártel de Sinaloa, Samuel no tenía otra esperanza. Decidió acudir a ellos y contarles todo lo ocurrido para implorar por piedad. Sus plegarias no cayeron en oídos sordos. Los uniformados lo ayudaron a escapar y a ocultarse en Los Ángeles. Desde entonces el hombre vive como testigo protegido, esperando que su visa de trabajo sea finalmente aceptada, pero con el peligro constante de que el gobierno estadounidense decida enviarlo nuevamente a casa. Allí lo espera una muerte dolorosa. ¿Qué pasa si a usted lo deportan a México si su caso es negado? Temo por mi vida porque me les escapé. Me lo escapé al cartel de Sinaloa. Ahorita ya tengo más de 15 años que no los veo. No sé nada de ellos. Si usted tuviera al Chapo Guzmán sentado enfrente suyo, ¿usted qué le diría? Es una persona que no tiene sentimientos. No tiene perdón. Porque yo sé que a mucha gente le ha hecho daño. La travesía y el dolor de Samuel es el mismo que han experimentado decenas de miles de migrantes que cayeron en las garras del cártel de Sinaloa. Una máquina de picar carne inocente cuyos sicarios no reparan en torturar niños, asesinar padres y arruinarle la vida a sus compatriotas. Los efectos que tiene la existencia de una organización de este tipo en la sociedad son devastadores. No solo propulsan el consumo de drogas, sino que transforman la vida cotidiana en un infierno. Los habitantes de muchas comunidades mexicanas han tenido que aprender a convivir con el peligro de ser acribillados en algunas de las múltiples balaceras que llevan a cabo los sicarios de El Chapo. No importa si se trata de una zona rural o de un punto densamente poblado en medio de una ciudad, cualquier contexto es viable para que se desate el horror. Escuchemos el brutal sonido de uno de esos combates a cielo abierto. ¿Qué va a pasar? Ande. Esos son balazos, raza, ¿eh? Esos son balazos. Macizos. Se dejó venir la balacera, raza. Se dejó venir. Hay ocasiones en que ni la policía ni el ejército tienen los recursos para ponerle un alto a semejante locura. Es que del otro lado hay sicarios rabiosos con una sola orden: destruir. Por eso la captura efectiva y el enjuiciamiento de este capo era de absoluta prioridad, no solo para el gobierno mexicano, sino también para el estadounidense. El siguiente caso que conoceremos es de particular importancia, ya que involucra a Joaquín El Chapo Guzmán Loera de manera directa y concreta. En enero de 2019, este material fue proyectado en una corte en la ciudad de Brooklyn, donde se realizaba el proceso penal contra el capo fundador del cártel de Sinaloa.
El archivo era el registro en video de una tortura seguida de muerte ordenada específicamente por el Chapo y llevada a cabo por algunos de sus hombres más cercanos. Dámaso López Núñez, alias el licenciado, y su guardia personal. Cuando agarraron a Alfredo, como a los días que lo agarraron, hicieron la junta ellos, Alfredito, Salgado, Federico, todos hicieron la junta, todos están ahí, menos yo. Yo fui para allá, me mandaron a hablar, y fui, y les dije que se quede tratado. Y ya me dijeron, venga, parece para acá, me dijo, me parece este balón, venga para acá, dijo, ahorita lo voy a explicar yo cómo está el rollo. Dijo, lo que pasa, dijo, que están malas cosas, pariente. ¿Cómo mal, pariente? Dijo. El hombre que acabas de ver en pantalla se llamaba Israel Rincón Martínez, pero era conocido en los círculos narcos como El Guacho. Era un antiguo miembro del cártel de Sinaloa que servía como transportista y pistolero. El inconveniente es que en algún punto de 2010, problemas internos dentro del frente sinaloense lo dejaron sin una cúpula concreta a la cual responder. Fue entonces que el Guacho fue llamado por un cártel enemigo, el Frente de los Beltrán Leiva. En ese encuentro, el joven fue increpado para conocer sus lealtades y conocer si tenía información respecto a la presunta traición de El Chapo a Arturo Beltrán Leiva, quien había sido acribillado en 2009 por la Marina. Según los rumores, fue el fundador de Sinaloa quien guió a las Fuerzas Armadas hasta la vivienda de don Arturo. Luego de dar algunas respuestas, el Guacho fue liberado por los Beltrán Leiva, por lo que Guzmán sospechaba que había cantado. Es por eso que este antiguo operador de Sinaloa fue capturado por el licenciado y su personal para darle una golpiza y descubrir qué había pasado en esa reunión con los Beltrán. ¿Y usted con quién está? Yo estoy con los señores, le dije la neta. ¿Con quién voy a estar? No, pero usted necesita decirme con quién está, me dijo. Le dije, yo estoy con Alfredo, le dije, porque me sentía yo, ¿entiendes? Como estaba ahí con ellos, yo me sentía presionado, ¿cómo entiendes? Y yo le dije, pues la verdad, le dije, pues yo respeto mucho al Chapo. El material fue filmado en un gran rancho que se encontraba en las afueras de Culiacán. Se trataba de una de las tantas estancias que eran propiedad del cártel de Sinaloa. En esos espacios solían llevar a las personas que querían torturar en la privacidad de esos aposentos. Por lo general, quien dirigía los tormentos era un sicario de alto rango o un jefe de plaza. Pero al tratarse de un caso personal, fue el mismísimo Dámaso López Núñez, mano derecha de Guzmán, quien se encargó de oficiar la ceremonia. En este caso, el destino de El Guacho estaba escrito desde antes de ingresar a esa vivienda. Una vez que el Chapo desconfía de tu lealtad, no importa qué puedas responder, de seguro ya hay una tumba cavada para ti. Pues yo estoy con su hermano, le dijo, y con el señor. No, aquí que no va a estar aquí con el Chapo, digo, con la prima, dijo. Aquí no va a estar con la prima, dijo. ¿Usted va a estar con mi hermano o no va a estar con nadie a la vez? Este video fue importante en el juicio contra el capo de Sinaloa, ya que demostró que su involucramiento en los actos más atroces de su organización era directo. No era un líder ajeno a los asesinatos y la muerte. No se encargaba solo de contratar y recibir dinero. Él era un ejecutor y ordenaba activamente los ataques contra quienes sospechaba que lo iban a traicionar. Recuerda también que en ese proceso, el Chapo también fue traicionado por el licenciado Dámaso Núñez y su hijo, quienes revelaron todas estas conversaciones y fusilamientos. Y se vinieron a Culiacán. Y fue cuando reventaron todas las oficinas ahí en Culiacán. Mataron a Paulito, todas las oficinas, toda la gente que tenía yo, todas se fue, dijo, así nomás. Todas. A todos los agarraron. A todos, pues, hasta mataron a Paulito. Y el Chapo puso a Alfredo. No. Ellos me dijeron, ¿cómo me entiendes? Ellos me dijeron, no, porque el Chapo y el Mayo pusieron a Alfredo, dijo. Yo dije, ¿cómo va a ser eso? Sí, dijo, así estuvo el rollo. El relato de El Guacho es confuso y caótico, ya que nombra a diversos personajes y hechos ocultos del mundo narco. El punto central es que además de ser torturado y golpeado para revelar su reunión con los Beltrán Leiva, en su confesión ante la cámara también se refirió a otros ataques y asesinatos efectuados por los sicarios de Sinaloa.
Al ver este video proyectado en pantalla, el jurado de la ciudad de Brooklyn estuvo seguro que el acusado no era un simple líder de una organización, sino que era un despiadado psicópata que había acabado con muchísimas vidas para mantenerse en el poder. El último caso que analizaremos hoy refiere a la gran guerra interna que despedaza al cártel de Sinaloa. El conflicto entre el clan Guzmán y la Malliza, los soldados fieles a Ismael el Mayo Zambada. ¿Tu nombre completo? Gabriel Díaz Gallegos. ¿Edad? 25 años. ¿De dónde eres originario? De Canatlán, Durango. ¿Para quién trabajas? Para los Cabrera, para la Malliza. ¿Y cuánto te pagan ahí? 15 aproximadamente. 15. ¿Cuánto tienes trabajando? 2 meses. ¿Cuánto te alcanzaron a pagar? Nada, no pagan. El hombre que estaba descamisado y sentado era un sicario que operaba para el bando de El Mayo Zambada García. Por desgracia para él, fue atrapado por los rivales antes de percibir su primera paga. Fue encontrado luego de una balacera con una célula de la chapiza. Sus compañeros lo abandonaron, por lo que al verse totalmente sobrepasado en número y en poder de fuego, este sujeto eligió rendirse y entregarse a los rivales. Grave error. Recibió una brutal paliza antes de ser interrogado frente a cámara. El material de estas golpizas no es solo para el divertimento personal de los sicarios, sino que es utilizado a modo de propaganda para los cárteles. Es una cruel advertencia de las consecuencias que pueden enfrentar las personas que elijan colocarse como enemigos de Sinaloa. Durante el interrogatorio, el sujeto dio detalles sobre una serie de operaciones organizadas por la Malliza, en particular un ataque contra los Chapitos, la facción sinaloense integrada por hijos de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, de acuerdo con el relato del prisionero, el plan no salió muy bien y sufrieron brutales bajas durante la presunta emboscada. Sí, pero decían ellos que venía un comandante superior de los Chapos ahí, por eso los querían matar a todos. ¿Quién dio esa orden? El Flechas se la dio a los Flechas. ¿Cuánta gente les han matado? Más de 25 en 2 días. El Flechas puede hacer referencia a varias cosas. Por un lado puede ser el alias de un importante mando de la Malliza. Por el otro puede estar hablando del grupo Flechas, también conocido como Operativa MZ, un brazo armado del cártel de Sinaloa que actúa bajo las órdenes de El Mayo Zambada García, o al menos lo hacía hasta la detención del capo a mediados de 2024. Actualmente se estima que quien dirige este grupo comando es su hijo, Ismael Zambada Siqueiros, alias El Mayito Flaco. La misión principal del grupo Flechas consiste en conquistar nuevos territorios y al mismo tiempo frenar el avance del cártel Jalisco Nueva Generación en zonas como Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Zacatecas. Sin embargo, con el tiempo, las tensiones internas dentro del cártel de Sinaloa terminaron reconfigurando el objetivo de los Flechas. Finalmente, luego de ser golpeado e interrogado, al desafortunado sicario de la Malliza se le pidió una reflexión final para concluir el video. ¿Qué consejo le das a la gente de Durango y a tus compañeros? Que no es como la cuentan, no es como la platican. No pagan. Yo ya tengo 2 meses sin que me paguen. Y supuestamente a los 3 meses, tiene que bajar uno hasta los 3 meses para que le paguen. Este es otro detalle muy frecuente en los videos filmados por los asesinos al servicio de El Chapo Guzmán. Suelen culminar sus registros pidiéndole a la víctima que advierta a sus compañeros o incluso a la sociedad civil sobre las penurias vividas siendo parte del bando rival. Ya sea que no pagan, que no les brindan el armamento necesario o simplemente que son masacrados, cualquier advertencia sirve como propaganda.
El objetivo es asustar, ya que el miedo puede transformarse en un elemento poderoso a la hora de luchar por los territorios, pero por sobre todo por la fidelidad de sus hombres. En materia de generar terror, Joaquín El Chapo Guzmán Loera es un maestro absoluto sin competencia en todo México. Va tu madre, ahora sí que ya boludo. Ahora quiero boludo, man. Va tu madre. Nadie llega al poder de un imperio como el Cártel de Sinaloa sin transformarse en un demonio sanguinario dispuesto a todo con tal de sostener su lugar en la pirámide. El Chapo no es la excepción. Él no era solo fundador y líder, era también un asesino desalmado que ordenó cientos o incluso miles de torturas y fusilamientos al mejor estilo narco. Lo que vimos hoy es tan solo la punta de un iceberg grotesco y empapado de sangre. Prepárate para escuchar el macabro relato de Luis. Y no, pues aquí no se va a ir nadie. Y se van a ir muertos. Su historia es terrorífica. Aquí tengo unas botas. ¿Las quieres? Sí. Y me puse las botas y algo me calaba. Y no voy sacando un dedo de un pie, porque la bota estaba llena de sangre. Pero lo peor aún no ha sido revelado. Y dije, ¿qué pedo con eso? Pues, un vato aquí matamos. Todo pendejo. Dijo, ¿si ves ese cuartito? Ah, pues ahí los metemos. Hay una fosa y ahí los aventamos. Los embolsamos y ahí los aventamos. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las bestias más peligrosas y sanguinarias de México. Bajo su yugo se han cometido brutales masacres que han paralizado al país. Pero su legado oscuro no solo consiste en los cadáveres que son hallados, sino también en las personas que desaparecen sin dejar rastro. Hoy en día en suelo mexicano hay más de 113,000 desaparecidos, siendo el crimen organizado el principal responsable de ese infierno. En esta nueva entrega vamos a adentrarnos en el universo macabro de este frente, de la mano de un ex operador del CJNG que cayó por error en las entrañas de la bestia. La pregunta es, ¿cómo opera realmente el Cártel Jalisco Nueva Generación? El Cártel Jalisco Nueva Generación es uno de los más grandes y brutales de México y desde hace años cuenta con presencia en cada rincón del país. La organización, fundada y liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, es un símbolo de brutalidad. De norte a sur es posible ver las 4 letras marcando territorios y dominando comunidades con puño de acero. Esto es posible en parte por la enorme cantidad de soldados que tienen a su disposición, contando con miles de sicarios que realizan las actividades más oscuras e infames. Cada operador es equipado con rifles de asalto, por lo general del tipo AK-47, para que luche en las ciudades contra la competencia, pero también contra la ley. ¡Me está rodeando! ¡Hey! ¡Guatos! ¡4-2! El CJNG es particularmente famoso por su política de constante expansión.
A diferencia del cártel de Sinaloa, que suele emplear la extorsión y el manejo de figuras políticas y policiales para mantener el dominio de un territorio, el Frente de Jalisco toma medidas mucho más directas y salvajes. Los hombres del Mencho solo entienden el idioma del plomo y no tienen reparos en derramar sangre inocente con tal de demostrar su autoridad. Secuestros, fusilamientos y masacres son parte de su oscuro repertorio, el cual ha convertido a estados enteros en páramos de muerte. Pero una bestia semejante requiere de sangre fresca de manera constante. Su sistema opera en base a almas nuevas que son engullidas y destruidas por completo, perpetuando la violencia que desde hace décadas azota a la sociedad mexicana. Lo más tenebroso es que no todos los sicarios que operan dentro del CJNG son asesinos de carrera. Algunos fueron engañados y cayeron en las garras del frente por error o por estrategia de los jefes de plaza. En muchos casos, la carnada que emplean los reclutadores tiene que ver con las necesidades laborales de miles de personas que buscan un mejor pasar económico. Las ofertas de trabajos breves en seguridad o en labores rurales bien pagos atraen a personas desesperadas que necesitan dinero de inmediato. Cuando muerde el anzuelo es que el monstruo de las 4 letras revela su verdadera naturaleza. Es precisamente eso lo que le ocurrió a Luis, protagonista de este video. Yo me encontraba sin trabajo, buscaba trabajo en las redes sociales, donde fuera, en YouTube, en Google, en el Facebook, y miré una publicación que se me hizo llamativa, que era monitor de seguridad o guardia de seguridad, si no me recuerdo. Saqué el número del Facebook, de la publicación, le mandé mensaje a la de recursos humanos, agendamos la cita. La historia de Luis es más frecuente de lo que crees. En internet abundan anuncios que hablan de trabajos bien pagos que solo requieren de cierto anonimato por parte del empleador. De manera superficial parecen trabajos honestos en los que se puede ganar una buena cantidad de billetes, pero detrás de esa oportunidad se esconde algo mucho más oscuro. Por lo general, esas propuestas laborales siempre concluyen en lo mismo: una invitación a realizar una prueba o una entrevista en una zona alejada. En algunos casos, los misteriosos empleadores se ofrecen a trasladar al postulante en taxis o autobuses, donde irán otros posibles trabajadores. Si bien son metodologías extrañas, ante la necesidad no existen excusas. Desesperados por tener trabajo, las personas acceden a todo tipo de demandas, y es justamente eso lo que los vuelve vulnerables ante los engaños del cártel Jalisco Nueva Generación. Así vivió Luis el momento en que la puesta en escena terminó, dando lugar a la pesadilla. Ah, pues ¿saben a qué viene? No, pues, sí. Ayudante de limpieza. No, pues tú que vienes, no, a esto puesto. Bueno. No, pues no vienen a esto. Vienen a trabajar para la empresa. No, pues, no, esto no quedamos. ¿Así dijeron la empresa? Sí, bueno, el cártel, pero para... No. El cártel de aquí, sí. Exactamente, el cártel. De un momento a otro, las promesas de un futuro próspero se hicieron añicos. El reclutador les informó a los potenciales empleados que ninguna de las mentiras con las que habían mordido el anzuelo iban a volverse realidad. No había puestos de limpieza ni de mantenimiento. No existían vacantes de guardia de seguridad ni revisando cámaras. Por el contrario, la única herramienta que se les iba a otorgar eran fusiles de asalto y cartuchos para los mismos. Ahora eran sicarios. Por supuesto, formar parte de un cártel como el CJNG no es un empleo como cualquier otro. No solo debes arriesgar tu vida y derramar sangre en brutales balaceras, sino que en muchos sentidos eres un esclavo. En la carrera de asesino narco no existe la idea del retiro, no hay jubilación temprana ni nada que se le parezca.
Debes servir a capos como el Mencho hasta que tu cuerpo diga basta. Esta fue una de las primeras lecciones que aprendieron Luis y el resto del grupo que fue engañado junto a él. Y ya, pues te van a trabajar para la empresa. No, pues, ¿quién se quiere ir de aquí? No, pues, varios levantaron la mano. Y no, pues aquí no se va a ir nadie. Y se van a ir muertos. Y digo, no, pues, está cabrón. Y ya comenzaron a destruir los teléfonos. Todos los teléfonos comenzaron a destruir. Y todas las tarjetas de crédito y débito te las destruían ahí. Primero te preguntaban si tenías dinero y si no, pues ahí la desmadraban. De inmediato los reclutadores se encargan de aislar por completo a los potenciales sicarios. Sin teléfono y sin dinero, es aún más difícil poder escapar de las garras del narcotráfico. A esto se le suma la prohibición total de comunicarse con las familias. Ninguno de los reclutas puede contactar a sus seres queridos sin excepciones. Así comienzan las historias de desapariciones y denuncias que luego de meses de investigación suelen quedar en la nada. Sin pistas del paradero y sin datos concretos sobre qué puede haber pasado con las personas extraviadas. En sus recuerdos sobre el momento en que cayó en la trampa, Luis también repara en que no solo atraparon hombres, sino también mujeres. Durante su duro relato incluye a una joven que también fue reclutada a la fuerza. Al no saber su nombre, se refiere a ella como la gorda, y será un elemento importante durante esta pesadilla, como también una de las grandes espinas en el alma de Luis. Luego de la rotura de teléfonos y tarjetas de crédito, un jefe de plaza arribó al lugar donde se concentraban los nuevos reclutas y los obligó a ingresar en silencio a una serie de camionetas. Luis y el resto de las víctimas fueron trasladadas a una zona no especificada con el objetivo de desorientarse por completo. Y estuvimos alrededor de 45 minutos dando vueltas. A lo que yo vi, ellos eran halcones. Porque luego se escuchaban en los radios, no, pues ahí van 3 rápidas, aquí va una rápida, aquí tengo una acá adelante, aquí vi una por este lado, vayan a verla, así. Todo eso se escuchaba en los radios. A lo que se refiere con el término halcones, es a uno de los estamentos más bajos de la jerarquía criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Esos operadores son los encargados de vigilar las calles día y noche, brindando información sobre los movimientos del enemigo, de la policía y del ejército. La naturaleza de este trabajo es peligrosa, ya que los halcones se encuentran constantemente expuestos. Si son identificados y su afiliación con un cártel es comprobada, lo más probable es que mueran o terminen sus años tras las rejas. Suena muy mal, pero es un estadio de sacrificio que casi todos los reclutas deben atravesar. Si sobreviven a ese infierno, significa que están listos para ascender en la organización, transformándose en tiradores o asesinos. Al incorporar a nuevos elementos provenientes del secuestro, los reclutadores deben doblegar por completo el espíritu rebelde de esos sujetos. Si bien no cuentan ni con teléfono ni con dinero, el afán de huir puede seguir latente. Es por eso que el siguiente paso en su entrenamiento es una paliza que busca domesticarlos. Mediante insultos, amenazas y golpes de puño, se espera que los secuestrados entiendan que su destino a partir de entonces está en el narcotráfico y en las oscuras actividades ilegales del cártel. Luis experimentó ese doloroso proceso en carne propia y sus recuerdos al respecto parecen sacados de una historia de terror. Y pasaba uno tras uno y me daba un bajo. Y era pues puro... ¿La panza? Sí, aquí, en el estómago. Y me ponía en la pared y me pegaba uno, pum, y otro, pum. Y pues cada bajo que me daban, bajo que me doblaba. Y cada bajo que me daban, gritaba la comandante, ¿quieres estar aquí? Yo, sí. Pues no sé, por el miedo que sentía todo el tiempo. El miedo puede hacer cosas inesperadas en la mente de las personas. Cuando sabes que estás en manos de personas que desprecian tu vida y que no tienen ningún problema en torturarte o ejecutarte, eres capaz de responder cosas que en otro contexto no dirías.
Luis se vio a sí mismo aceptando órdenes e incluso modificando su forma de hablar. Él recuerda que antes de ser secuestrado usaba mucho la muletilla güey de manera amistosa, pero la primera vez que un sicario del CJNG lo escuchó decir esa palabra, lo golpeó en el estómago y le dijo con claridad: vas a estar con personas que si les dices así, te van a matar. Luis aprendió la lección de inmediato. Él quería sobrevivir, incluso si eso implicaba convertirse temporalmente en otro individuo. Una vez que quedó claro que eran prisioneros del Cártel Jalisco Nueva Generación, comenzó el entrenamiento propiamente dicho. La fuerza de El Mencho actúa como un ejército, con soldados capacitados en la guerra urbana y equipados con armamento de grado militar. Si bien no tienen la disciplina ni la experiencia de un soldado regular, lo cierto es que reciben una serie de lecciones para transformar a simples personas en sicarios. En el caso del CJNG, la táctica se organiza mediante números que identifican a una acción o respuesta que debe realizarse de manera inmediata. Ante la orden, los reclutas deben actuar y si tardan demasiado, serán castigados con dureza. Y él nos preguntaba, 14, pecho tierra. Pero tienes que hacerlo, no nomás decirlo. O sea, te decían 14, iba entrando un sicario de 14 y te tenías que poner en la posición que era. O lo que tenías que hacer en ese instante. ¿Agarrando un arma? Sí, agarrabas un palo. Ok. Lo que vi ahí, un palo y te agarrabas como si fuera tu arma. 16, entregar tu arma. A que fuera un palo, tú tienes que... Sí, claro, simular. Tener en tu mente que ese era tu cuerno de chivo o algo. Y estar como mentalizado. El cuerno de chivo al que se refiere Luis es la legendaria AK-47, el fusil de asalto más popular y utilizado del planeta, en particular entre grupos criminales y terroristas debido a que son plataformas económicas y fáciles de adquirir. Pero como señala el ex operador, en muchas ocasiones eran entrenados con palos y otros reemplazos para evitar darle armas de fuego a personas que aún soñaban con escapar. Recuerda que todo esto pasó en el transcurso de pocos días. En un abrir y cerrar de ojos, Luis tuvo que aceptar que su vida había cambiado de forma drástica y que no volvería a ver a su familia por mucho tiempo. Sin embargo, a las pocas jornadas de ser trasladado a ese campo de entrenamiento, ocurrió algo increíble que estuvo a punto de modificar el destino del hombre. Escuchamos por los radios, ahí vienen las rápidas. Y yo no sabía, dije, ¿qué es rápida? No, pues son ejército marino, es algo. Digo, ok. Y comenzaron a correr todos. Todos comenzaron a correr como locos. Pero se quedó un sicario, el que estaba malo del pie. Y lo ayudó la flaca. Entre todos comenzamos a ayudarle y lo sacamos. Y el vato se fue a un baldío. Y un sicario dijo, vénganse conmigo. Los tres vénganse conmigo. Y nos fuimos caminando alrededor de 3-4 cuadras. No, es que, ¿qué pasa? No, es que van a llegar los militares a lo mejor a reventar. Estaban siguiendo a otra persona en una troca. Dije, a lo mejor llegan aquí y van a reventar. De esa manera viven los sicarios, al borde del peligro de manera constante. Una alerta de radio es lo único que los advierte de la llegada de militares y policías que buscan acabar con la amenaza narco. No hay horario para la guerra. Es por eso que deben permanecer alertas y listos para emprender una salvaje balacera contra la ley. En el caso de Luis, esa noticia lo ponía en una situación muy particular. Por un lado, estaba feliz de escuchar que los militares estaban en las inmediaciones, ya que eso podría significar una pronta liberación de sus captores. Sin embargo, no era tan sencillo. Los uniformados bien podrían confundirlo con un sicario y abatirlo de inmediato ante el peligro que fuera un asesino dispuesto a abrir fuego. De la manera más explícita, Luis estaba entre la espada y la pared. Y mi mente pasaba de, wow, voy a ser salvado. Me van a salvar. Algo yo pensaba así de, me van a salvar, ya se va a acabar este puto infierno. Oye, ¿ahí cuántos días iban? 4 días. 4 días apenas.
Ese momento de tensión fue vivido junto a 2 sicarios antiguos y un grupo de mujeres entre las que se encontraba la Gorda, esa joven que fue apresada junto a Luis. Finalmente, la presencia de los militares fue pasajera. El convoy se encontraba allí dando persecución a otro objetivo y al cabo de pocos minutos continuaron su camino y se perdieron en el horizonte. Desgraciadamente, aún había mucho infierno por delante en la historia de Luis. La vida de un sicario, ya sea voluntario o esclavizado con engaños, está plagada de situaciones de riesgo. La vida, tanto la propia como la ajena, es totalmente efímera. En una emboscada o balacera puede acabarse la bonanza, y el cuerpo de los soldados narcos no recibe entierros de honor. Por el contrario, suele pudrirse al sol en zonas alejadas donde no llega la justicia. Los combates entre fuerzas del Mencho y rivales son un factor común a lo largo de todo el territorio mexicano. Es que el CJNG ha adoptado como política plantar bandera en cada rincón del país para poder adueñarse de rutas de traslado, como también de zonas de producción de materiales necesarios para el desarrollo de las sustancias ilegales. Claro que ese imperio debe sostenerse con sangre. En cada comunidad existen pandillas y frentes locales que no piensan soltar su terruño sin dar pelea. Las guerras entre sicarios son grotescas, con un nivel de odio y saña sin precedentes. Es por eso que se producen imágenes repulsivas como las que veremos a continuación. Todo lleno la góndola de marranada, mire. Como 30 malditos aquí. Mira. 30 vergas aquí adentro. Pues ahí no lo voy a arreglar. Ahí está, échale uno. Vaya allá. Mire cómo quedó la gran raza de aquí. Esos 30 cadáveres fueron resultado de un enfrentamiento masivo entre diferentes facciones narco que combatieron en Chiapas durante junio de 2024. Ese estado al sur de México es un enclave estratégico y por eso frentes como el CJNG están dispuestos a luchar hasta la muerte por dominarlo. De seguro, en esa tenebrosa pila de cuerpos destrozados había muchos hombres inocentes que fueron reclutados con engaños y mentiras, tal como fue atrapado Luis. La mente de este sicario involuntario está plagada de recuerdos enfermizos, donde la muerte y la brutalidad se entremezclan de maneras insospechadas. Ni siquiera un cambio de calzado escapa de la carnicería y los restos vomitivos de los combates entre cárteles. Me dijo, te cambio tus tenis. Le dije, ¿con qué me voy a quedar? Aquí tengo unas botas. ¿Las quieres? Sí. Y me puse las botas y algo me calaba. Dije, en el pie derecho algo me calaba. Dije, cabrón, esa madre tiene algo que me cala. Y no voy sacando un dedo de un pie, porque la bota estaba llena de sangre. Dije, a la verga. Un dedo negro, o sea, estaba negro esa madre. Dije, a la verga. El dedo dentro de esa bota podía ser de un enemigo, pero también de un colega que fue abatido durante una balacera. Es que los cárteles son máquinas de picar carne que necesitan nutrirse de sangre fresca de manera constante. El ritmo al que mueren sus soldados es demasiado alto y por ello los capos deben recurrir a diversas tácticas de reclutamiento. Esto genera que al mismo tiempo cada miembro de la organización sea completamente intercambiable. Son cifras, manos que portan rifles, no mucho más. Con esa lógica, una de las compañeras de Luis, quien se encontraba herida luego de un operativo,
recibió una amenaza terminante que congeló tanto su sangre como la del resto de los prisioneros. ¿Y tú, flaca? ¿Cómo sigues? Pues, ahí voy, jefe, ahí voy. Ok. ¿Cómo sigues de tu pie? Pues, aquí sigo, pero todavía me duele mucho. Y le decía, ¿qué me sale más barato? ¿Meterte ahorita un balazo o mandarte al hospital? Y todos nos quedamos como de... a la verga. Y sacó la pistola y cortó cartucho ahí. ¿Qué me sale más barato? Luis no estaba seguro en qué región de México se encontraba, pero al cabo de 2 semanas supo que escapaba arriesgando a ser asesinado o moriría combatiendo en nombre del cártel. El hombre no estaba dispuesto a regalar su vida de esa manera. Es por eso que durante un traslado se mantuvo alerta para encontrar un momento propicio para escapar. Se encontraba junto a la Gorda, esa joven que desde el inicio había sido apresada junto a él. De alguna manera ella era su hermana en ese infierno. Se daban esperanzas mutuamente para ganar algo de cordura. Luis le informó su intención de huir y ella le deseó suerte. Al poco tiempo la oportunidad de escapar se presentó ante el muchacho. Al lado mío había un cerco, de esos de alambre para que no crucen las vacas. Sí. Así mero. Y yo volteé y dije, no, pues aquí mero. Y corrí y salté el... Ni sé cómo lo salté. Para serte sincero. No sé si me agaché o me crucé por abajo, pero un segundo para otro ya estaba al lado del cerco. Y dije, huevos. ¿Qué haces, güey, cuando te escapas? Pues corrí como loco. Era, pues... ¿Hacia el monte o hacia dónde? No, ya había más como ranchitos. El salto de Luis fue exitoso. El hombre corrió sin parar hasta alejarse todo lo posible del rancho donde se encontraba detenido. No está seguro cuánto tiempo movió sus piernas a toda velocidad, pero en un momento decidió detenerse y pedir ayuda en uno de los ranchos que aparecieron al costado del campo. Afortunadamente, la persona que lo recibió era honesta. Le dio comida y agua y lo ayudó a movilizarse hacia la ciudad para poder regresar a su hogar. Luis sabía que no tenía que ir directo a las autoridades. Primero tenía que alejarse lo más posible antes de siquiera pensar en realizar una denuncia. ¿Sabes qué? Pasó esto, me asaltaron, pasó esto y eso. ¿Estás bien, mijo? Sí, no te pasó nada. No, está aquí. ¿Y no te daba miedo que fueran a buscarte a tu cantón? Sí, fue lo primero. Cuando llegué a mi casa pensé, ahí vienen. Como que ya están a la vuelta. Al cabo de unos días, Luis logró reencontrarse con su familia, pero el miedo de ser aniquilado por el cártel Jalisco Nueva Generación seguía en pie, pues los reclutadores tienen todos sus datos. Es por eso que decidió huir con sus pocas pertenencias hacia otro estado de México. Sin embargo, aún estando relativamente seguro, una espina seguía atormentando su mente. Se me ocurrió la estúpida idea de marcar a la fiscalía. Oye, ¿sabes qué? Quisieras decir esto pasó. Ok. ¿Por qué no fui a la fiscalía personalmente? Porque tenía pedos yo en la fiscalía. Dije, no, güey, si les digo mi nombre, pues, mismo me agarran, me meten y ¡fum! Vas para adentro, mijo. Y lo hice más por la muchacha, la gorda. Le dije, si la pueden rescatar, chingón. Más por ella, no que por mí, ya yo estaba libre. El muchacho no tiene información respecto al destino de esa mujer, pero esperamos que también haya podido escapar de las garras de esa monstruosa organización. La pesadilla de Luis es un ejemplo de cómo las promesas de un futuro próspero pueden transformarse en realidades oscuras. Estos son los infames métodos que utilizan los cárteles narco para engrosar sus filas. Capos como el Mencho no tienen escrúpulos, y ni a ellos ni a sus hombres les temblará el pulso a la hora de cooptar a personas inocentes para convertirlas en carne de cañón para sus cruentas guerras criminales.
De esa manera se alimenta el ciclo brutal que mantiene a México en un yugo de dolor y destrucción. De esa manera llegamos al final de un video trágico y oscuro, pero que sirve de advertencia para aquellos en búsqueda de una mejor vida. No todo lo que brilla es oro. Si te gusta este contenido y quieres seguir descubriendo historias semejantes, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.